Sean todos bienvenidos. Vamos a seguir con la serie de capítulo 7 de Romanos. Y bueno, el contexto previo estábamos hablando sobre que Pablo encontró algo en él que, digamos, le hacía hacer lo que él no quería hacer, lo bueno que él quería hacer. Había algo en él que iba en contra y a veces le ganaba. En esta ocasión él está comentando que le ganaba a Pablo en las luchas de los quereres y los haceres. Había algo que le hacía hacer lo que él no quería. Eso es lo que estuvimos hablando. Así que, teniendo en cuenta eso, ahora vamos a ver dos versículos siguientes a lo que estuvimos hablando, que va a hablar sobre que eso que le hace pecar es como que es un principio, una ley que le lleva a pecar. Vamos a ver sobre un gobierno maléficamente inteligente y eficaz. Eso vamos a ver hoy. Así que vamos a leer el texto, los dos versículos, y luego vamos a tener una palabra de oración para estudiar las Escrituras. Romanos 7, versículos 22 y 23 dice así: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por este día que estamos aquí, Señor, delante de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos ilumines, que podamos ser edificados, Señor, que nuestro corazón pueda ser edificado y que pueda crecer cada vez más. Que nuestro hombre interior pueda crecer cada vez más, de acuerdo a lo que tú eres, Señor. Te pedimos que podamos ser alentados y edificados, Señor, esta tarde, para saber lo que tú eres, para saber que solo en ti podemos vencer al pecado en nuestras vidas. Gracias por todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Como dije en el contexto previo, en el versículo ahora, vamos a ver en el versículo anterior, al 22, al final, donde quedamos la clase pasada, ¿qué decía? En el versículo 21 del capítulo 7, decía así: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Entonces, llegamos ahí a ese versículo al final, viendo que Pablo encuentra, digamos, algo que se le opone a él. Cuando él quiere seguir la ley santa de Dios, cuando él quiere, por ejemplo, no codiciar, él ve algo en él, que aquí Pablo lo llama como un principio, que le lleva a pecar. Él, cuando quiere hacer el bien, ve que hay un mal que se le opone. Eso es lo que vimos la clase pasada. Y ustedes entendieron, ¿no? Que cuando él quiere hacer el bien, hay algo que se le opone. Eso es lo que Pablo notó. Una ley, la existencia de esa ley. Un mal en él, que hace lo malo en él y que se opone a lo bueno que Pablo quiere hacer. Eso es lo que estuvimos viendo. Ahora, ¿por qué Pablo nota esa existencia de esa ley? ¿Por qué? Vamos a leer el versículo 22. Porque, ahí nos responde, porque, versículo 22, según el hombre interior me deleito yo en la ley de Dios, realmente. Acá Pablo va a desarrollar más esa idea de ese contraste que nota en él. Algo que quiere hacer no termina haciéndolo. Él nota un contraste, una fuerza, digamos, opuesta se le opone a su fuerza para el bien. ¿Se acuerdan de las leyes de Newton? Había una ley que decía que un cuerpo permanecerá en movimiento constante o en reposo, a no ser que se le aplique una fuerza, digamos, externa, distinta magnitud, tal vez también dirección. Y aquí Pablo notó, digamos, esta ley en su vida. Algo opuesto se le presentaba para que él se dé cuenta. No, esto no es lo que yo hago. ¿Qué pasó? ¿Qué me sacó de mi continuidad, de mi estado bien de andar en Cristo? ¿Qué pasó? Y Pablo quiere acá en este versículo
mostrar que una fuerza externa es que le hace hacer lo que no quiere. Y para eso nos explica qué es lo que Él quiere y por qué Él quiere lo bueno. ¿Por qué? Porque hay un hombre interior en Pablo, que aquí Pablo lo detalla como que es algo bueno. ¿Por qué? Porque se deleita, aprueba que es buena la ley de Dios. Vemos que ahí dice, según el hombre interior, yo me deleito en la ley de Dios. ¿Este hombre interior qué es? Es el aspecto interno de Pablo, pero del Pablo que es completamente santo, regenerado. Como dice Efesios 4, si no me equivoco, creado según la justicia y santidad de Dios. Es un hombre interior que se deleita en la ley de Dios y no se deleita en el pecado. Es santo este hombre interior. Quiere hacer el bien como el Salmos 1, que se deleita y medita de día y de noche la ley de Dios. Este es el hombre interior, el yo regenerado de Pablo. Es el corazón interno, es el corazón espiritual de Pablo, por donde salen todos los buenos pensamientos. Si sale algo malo de Pablo, no es de este hombre interior, es de la carne, como vamos a ir viendo. Entonces, ¿qué es el hombre interior? Es el corazón espiritual, es el hombre interior, es el corazón que es fortalecido por el Espíritu mismo y donde habita Cristo mismo, como dice Efesios 3, 16 al 17, que dice el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Vean, el mismo término, por su Espíritu. Pablo ora para que los creyentes sean fortalecidos con poder en su hombre interior, que todos los creyentes tienen en su interior, en el aspecto interior de su persona. Pablo oraba en Efesios 3, 16 al 17, que ellos sean fortalecidos conforme a las riquezas de la gloria de Dios, con poder en el hombre interior, adentro, en la máquina, en el motor que le hace hacer todo el bien. Pablo oraba para que ellos sean fortalecidos ahí, para que crezcan por el Espíritu, y dice, para que habite Cristo allí, por la fe en vuestros corazones. Muchos dicen que el corazón acá está en paralelo con el hombre interior, de tal manera que el Espíritu también está en paralelo con Cristo. Cristo y el Espíritu habitan en el hombre interior y en el corazón del creyente. Efesios 3, 16 al 17. Es desde ese corazón, desde ese hombre interior, donde Cristo habita y donde Cristo con su ley, con toda su persona y con toda su gracia ejerce dominio en la vida de Pablo para hacer lo que Cristo quiere hacer, para que Pablo termine haciendo lo que Cristo quiere y desea. Hay un principio inteligente, que es la inteligencia nada más y menos que Cristo, que la ley de Dios, que también es un principio, como vamos a ir viendo ahora, que la ley de Dios es un principio que le hace actuar bien. En ese aspecto también Pablo va a denominar la palabra ley, que es como una ley matemática o como una ley que ejerce como un gobierno y que lo lleva a hacer el bien de corazón. Así como vimos en Romanos 6, versículos 16 o 17, que dice que antes, aunque éramos esclavos, ahora nosotros habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Nosotros fuimos puestos en un lugar donde de corazón obedecemos la doctrina. Estamos bajo el gobierno de la gracia de Dios, como estuvimos viendo antes, que nos lleva a tener frutos buenos, la santificación. Todo por estar en Cristo y todo porque la ley, que es el principio aquí vamos a ver, nos lleva, como una ley científica que nos lleva, así como la gravedad que hace que los cuerpos caigan, la ley de Dios como un principio nos hace servir a Dios. Y aquí está hablando de un principio bueno, que ejerce dominio. Y para que Pablo, según el hombre interior, se deleite en la ley de Dios. Y ya introduje este término principio, porque luego Pablo lo va a hablar. Y esto me es útil a mí para ya ir
explicándoles sobre este tema, de la gravedad, de la ley científica. No se preocupen si no entienden ya. Pero entiendan que el creyente es como que tiene también algo interno, una ley interna en él, que sí o sí 2 más 2 es 4, le hace cumplir las cosas que Dios quiere. Es un principio eterno, es como algo científico, que el hombre interior siempre quiere hacer lo bueno, pues está gobernado por esa ley científica y también legislativa, como vamos a ir viendo. Este gobierno en el cual el creyente está expuesto también, se le enseña a todos sus ciudadanos la ley perfecta de Dios, la ley ahora relacionado con los mandamientos que Dios quiere. Ahí en ese gobierno es como que cada uno tenemos un gobierno ahí que también tiene una escuela que les enseña lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Por eso Isaías afirma que todos serán enseñados por Dios, pero de manera interna vamos a ser enseñados por Dios mismo en nuestros corazones. Y esto ya se cumplió y va a seguir cumpliendo hasta que ya sepamos todo y vamos a seguir aprendiendo más, pero de una manera, digamos, perfecta en los cielos. Ya estamos siendo enseñados por Él mismo en nuestros corazones para que seamos, digamos, alumnos que realmente sepan de tal manera que luego lo pongan en práctica. Además, cuando se habla aquí del hombre interior, Pablo también da a entender algo que dice Isaías. Isaías, versículo 35, 8. Por torpe que sean, dice Isaías 35, 8, por torpe que sean, vamos a poner acá los cristianos, no se extraviarán. ¿Por qué? Porque el hombre interior es digamos, un motor que tiene el principio bueno que les guía, porque es Cristo que está allí. Por torpe que sean, no se extraviarán, dice Isaías 35, 8. Además, Jeremías también dice, escribiré una ley en sus corazones. Escribiré una ley en sus corazones. Ellos van a ser enseñados por Dios mismo, pero para que ya no sean burros, sino que sean inteligentes y aprendan y lo pongan por práctica también. No solo conocer, sino que les hace hacer. Ese es el principio que vamos a ir viendo. Se les enseña en esa escuela a hacer el bien, pero también les hace hacer el bien. Pero lastimosamente, eso pasa también con la otra ley. Como dice Romanos 7, ahora 23. Pero veo otra ley, otro principio. ¿Entendieron hasta ahí? Ahora vamos a ver el otro principio. La antigravedad, por así decirlo. Que en vez de hacerle caer, la hace subir. Otro principio que Pablo ve en sus miembros. Vamos a ir viendo eso. Pero veo otra ley. Hay otra ley, otro principio que se opone a la fuerza anterior que le hacía llevar al bien a Pablo. Hay otro principio, otra ley que él ve en él. Y esta ley no viene del bien, no viene de Dios, sino viene del mal, del pecado. Esta ley, este principio. En primer lugar, esta ley es algo invariable, no cambia como una ley científica, es inmutable, es como la legislación, pero esta legislación no cambia de leyes, esta es constante y siempre va a estar ahí ejerciendo su dominio sobre Pablo, oponiéndose contra la ley de Dios, contra el gobierno de Dios en él. Y va a querer llevar a Pablo, al cristiano, a lo malo, y lo va a hacer lastimosamente. Pues en segundo lugar, esta ley es una ley que gobierna y es inteligente, que tiene ciencia,
tiene conocimiento esta ley. La ley que Pablo vio en él no es una ley burra que a veces le lleva al pecado, a veces, o no puede encontrar, digamos, cómo hacerle la vida difícil a un cristiano. No, esta ley es inteligente, gobierna en la parte oscura, como estuvimos viendo en la clase pasada, y con ciencia, con conocimiento, gobierna y quiere ir contra el otro gobierno bueno. Por ejemplo, vamos a ver más sobre esta ley en segundo lugar. Es como la ley de la naturaleza. La ley de la naturaleza. Nosotros vemos que no solo tiene patrones observables, por ejemplo, que si vos tirás una manzana se cae y luego, por ejemplo, viene un Isaac Newton y descubre ese patrón, por qué cayó, cómo cayó, cuál es esa ley. No solo tiene ciencia, no tiene patrones observables, la ley de la naturaleza, sino también que hacen funcionar a la naturaleza. Está todo organizado, es inteligente, hace funcionar para que todo en conjunto hagan su función. Por ejemplo, la cadena trófica, no le quiero hablar de algo digamos, no sé de qué será, geología o algo de biología, no les quiero hablar de la cadena trófica, pero nos explica, por ejemplo, que las plantas que están en la base de la cadena trófica sirven para que venga, por ejemplo, un perro, un gato y coma esa planta, o un herbívoro y ahí se alimente, pero viene otro más fuerte y come a esa persona, y así todos se ayudan para que la naturaleza siga, o el sol que da energía a las plantas para que las plantas vivan y se alimenten también. Todo la naturaleza se rige por unas leyes y actúa también para que la naturaleza siga funcionando. Eso es una ley que vemos claritamente. No solamente tiene ciencia, sino también que actúa sobre las cosas. Y Pablo ve también que cada persona hay una ley que es inteligente, pero para el mal. Y tiene patrones observables. A saber, que todo lo que quiere hacer es oponerse a Dios. Ese es su ADN. Es encontrar cosas para oponerse a la ley santa de Dios, pero a Dios mismo. Él ve que ese es, digamos, el patrón. Esa es, digamos, la ley. Eso es lo que alguien va a escribir al ver lo que se ve de la ley. Pero también, lastimosamente, esta ley no solamente es una teoría, sino también actúa en el creyente y le lleva a pecar. No solamente le enseña cómo pecar, cómo oponerse a Dios, sino que también le hace pecar. Es una ley que hace que siga vivo el mal en el creyente. Es inteligente. Por tanto, Pablo notó que había en él, cuando él quería hacer el bien, una ley opuesta a la buena que él tenía, que salía de su hombre interior. Una ley que le dominaba y le llevaba no al bien, sino al pecar. Una ley que marca su territorio, su dominio en el corazón perverso y engañoso de Pablo, y allí impera, allí ejerce su tiranía como Hitler. Quiere agarrar ahí pedazo del corazón, quiere gobernar y hacer todo el mal, aplicar toda su inteligencia, todas sus leyes para ir en contra del otro gobierno, y le tira catapulta, le tira bomba atómica, le tira láseres, y todavía no se inventaron, yo qué sé. Quiere hacer todo lo opuesto. Y está, como yo dije, quiere tomar dominio en el corazón del apóstol Pablo. Es como un campo ahí, donde hay una lucha de los deseos de la carne versus los deseos del espíritu, para que el cristiano no haga lo que quiere, como dice Gálatas 5, versículo 17. Y el corazón es esclavo voluntario, que es, digamos, enseñado o por el espíritu, que es el bien, o por el mal, que es el pecado. Ahora, les quiero hablar un poco de un contexto más antes para que entiendan mejor esto. Se dice, la Biblia lo dice, y otros teólogos dicen,
que Adán y Eva nacieron con corazones donde solo la ley de Dios imperaba y les dominaba para el bien. Y por lo tanto ellos no pecaban, sino que hacían cosas buenas cuando nació Adán y Eva. El corazón estaba ocupado solo por la ley buena de Dios, que le quería hacer llevar y los llevaba a hacer el bien. No obstante, cuando ellos cayeron, cuando ellos pecaron, esta ley que les llevaba a hacer el bien fue corrompida en ellos. Y solo quedaron algunos restos buenos, morales, pero realmente fue de una manera muy corrompida, que perdieron algo muy importante en su totalidad, que es cómo esa ley se orientaba. Pues esa ley se orientaba para principalmente relacionarse con Dios. Esa ley en ellos, de Adán y Eva, les hacía querer hacer lo bueno, pero principalmente hacer lo bueno, pero para relacionarse principalmente con Dios. Esa ley en ellos les llevaba a querer hablar, por ejemplo, con Dios. Esa ley en ellos, ese principio bueno que había en ellos, les llevaba a hacer cumplir los mandamientos, sí, pero principalmente esa ley que había en ellos les llevaba a querer estar con Cristo, tener comunión con Dios. Pero esa ley que les llevaba a lo bueno fue desnorteado. Sí quedaron la conciencia buena para seguir la ley de Dios, para tal vez amar a familiares, y aman mucho a los familiares, pero el fin último no es para comunicarse, no es para querer a Dios, sino fue desnorteado para que el fin último sea darse la gloria a ellos mismos. Fue como que, por ejemplo, Adán y Eva, para ilustrar, tenían un hermoso tanque que pegaban tiro, ¡pah! Así, le ponían una bala y cañones, ¡pah! Tenían un tanque que funcionaba. Esa ley era como eso, funcionaba ese tanque y ellos andaban, tal. No pasaba eso, pero imagínense esta situación. Pero, ¿qué pasó? Vino el pecado, ¡plum! El motor salió del tanque, se cambió otro motor y ese tanque no funcionaba como antes, ese motor estaba roto y ya se volvió como una carcasa nomás. Quedó sin vida. La ley de Dios no cumple la misma función en ellos. El principio para llevarlos a hacer el bien no cumplió más la misma función que lo hacía cumplir antes. Lastimosamente esto pasa en todos los incrédulos. Tienen un tanque que no sirve para darle la gloria a Dios. Tienen un motor que quieren hacer el bien, pero no el bien supremo, sino el bien, pero que les lleve a darse la gloria a ellos y no buscar a Dios de corazón. Y lamentablemente también, los creyentes también tenemos esa ley, pero los restos de esa ley. Pues también tenemos ahora la otra, gracias a Dios, Dios restauró eso, del que antes se había perdido. Y mucho mejor encima. Pero también nosotros tenemos, lastimosamente, es ese principio que nos lleva a usar inclusive la ley santa de Dios, pero para darnos la gloria a nosotros y no buscar darle la gloria a Dios, no querer estar con Cristo. Lamentablemente muchos cristianos son legalistas que usan la ley de Dios santa aún en las iglesias, pero para otra cosa que no sea buscar a Cristo y conocer más a Dios de corazón. Lastimosamente eso pasa y pasa con nosotros porque todavía tenemos, lamentablemente, esta ley, este principio que nos lleva a hacer el mal, como el mismo apóstol que ya tenía varios años de cristiano en su vida. Y de esta manera, tristemente, todos todavía somos enseñados por este gobierno malo. Somos enseñados, también tenemos una escuela allí. Y todos son como superdotados en conocer cómo pecar, conocer las leyes, cómo ir contra Dios. Es natural, somos superdotados. De tal manera que muchos, ya todos, pueden ganar el premio Nobel, no de la paz, sino de la guerra. Y todos pueden obtener muchos honoris causa, pero para el mal. ¿Y esta ley dónde está? Este principio malo, en el corazón
como vimos, marcó su territorio y quiere estar ahí compitiendo contra el otro gobierno. Pero Pablo también afirma que esta ley está en sus miembros. Vamos a ir analizando más. Pues dice Romanos 7:23, volvamos al pasaje. Veo otra ley en mis miembros, dice, en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, contra el otro principio bueno de la mente de Pablo, que es regenerado. Pero vamos a parar primero en la primera parte. ¿Dónde opera su dominio, el gobierno, su fuerza, esta ley? En mis miembros, dice el apóstol Pablo. Vimos antes que Pablo decía que el mal moraba en mí, pero también aclaró, en mi carne. No dijo que en todo, porque hay un lugar donde está Cristo, ¿o no? Porque Cristo habita por la fe en nuestros corazones, dice otro pasaje. Pero, por eso Pablo aclara que el mal mora pero en mi carne. En la clase pasada yo le hice una ilustración en el lado oscuro. Cuando Pablo peca es porque el mal está en la carne, que está ocupando los pensamientos, sentimientos, también luego hace ocupar el cuerpo para consumar el pecado. En conjunto también el cuerpo se usa para tener deseos y todo lo malo. Del corazón sale lo carnal, del corazón salen los malos pensamientos, dijo Jesús, del corazón. Aún el creyente, de su corazón perverso y engañoso, salen las cosas malas, del corazón. Del cristiano sí, pero de su lado oscuro. Si alguien peca, si un cristiano peca, es porque de su corazón salió el pecado. Porque esta ley opera en una parte, digamos así, para que se me entienda como una ilustración, esta ley opera en una parte del corazón, para que salgan cosas malas del corazón. Pero Pablo dice que esa ley ahora gobierna el mal y hace el mal en sus miembros. Ahora enfatizando el aspecto externo, no más tanto el interno acá. Esta ley opera en mis miembros. Vamos a ir entendiendo más eso. Vamos a ir entendiendo más eso. Con dos preguntas, o una mejor. ¿Acaso Pablo está diciendo aquí que este principio habita y domina, no en el aspecto interno, en el centro de su voluntad, en su afecto de querer o en su inteligencia que como que está adentro, sino que solo acá Pablo está diciendo que la ley y el pecado opera solo en mi mano? No opera en mi inteligencia, no, solo en mi mano y me lleva a hacer el mal así. Solo habita en mi piel y me lleva a pecar. No. Primero tiene que este principio habitar en lo interno para que pueda Pablo, en modo malo, usar los miembros para el mal. Pero aquí Pablo está enfatizando el aspecto externo que habita en mis miembros. Y vamos a entender por qué más Pablo dice esto. Por ejemplo, hay otros que creen algo así, pero está mal. Hay otros que piensan, no. Es como que yo me quedo en modo, digamos, hipnotizado y el pecado viene y me domina y me lleva a hacer lo malo. Pero yo consciente no estoy. No ocupa mi corazón, mis emociones, nada. Solo me lleva así y me hace pecar. No. Hay muchos que creen esto, ¿por qué? Porque, por ejemplo, hay alguien que tiene un dolor en la pata y viene alguien y le dice, vamos a exorcizar al demonio que está en la pata. ¡Sal, Satanás! Curaremos esa pata, es el diablo que está en esa pata. ¡Ah, para recapar la cacha! No. Eso no es así. El mal ocupa, sí, la parte externa para hacer el mal, pero primero ataca a lo de adentro, al corazón, a sus deseos, para que el creyente luego haga lo malo con sus miembros, pero influenciado, llevado a cabo por las fuerzas del mal. No por las fuerzas que da Cristo. Para que entiendan mejor esto, yo pensé
en obviar esta parte, pero para que entiendan mejor veo que es necesario. Porque no voy a mencionar términos vulgares o muy explícitos. Orígenes, un cristiano, se cree que era un fiel cristiano. Orígenes. Él tenía tentaciones malas y quería parar con esas tentaciones malas, quería parar con esa influencia del mal en él. Quería parar, ¿y qué hizo? Fue y se castró. ¿Ayudó eso? No ayudó para nada. ¿Por qué no ayudó? Porque los malos pensamientos, las cosas feas, no provienen de nuestros miembros. La ley que nos lleva a pecar, el principio que nos lleva a pecar, no está puramente en los miembros nomás, sino que primero, como el humano funciona, primero ataca al interior para que del interior salga lo malo y se manifieste por medio de lo exterior. Entonces, ¿acaso este principio que nos lleva a hacer el mal habita únicamente, por ejemplo, en el dedo, o en el pie, o en el cerebro físico, o en el corazón físico? El mal solo habita allí, o en la piel para gobernarnos y hacer que nosotros no podamos controlar eso y llevarnos al pecado. Porque hay muchos que creían en la época de Orígenes que se llegaba a la perfección solo cuando uno dejaba de sentir y apreciar el mundo y se iban y se hacían monjes. Para ni escuchar músicas, nada, se apartaban de cualquier cosa y se volvían los más ascetas. Inclusive algunos se pegaban para que el cuerpo de ellos no les incentiva el mal y se latigaban. Lutero era un ejemplo de eso. O los adventistas ahora que ni comen manteca, yo que sé que otras cosas no. Bueno, ahí no está la clave. Café, los mormones no pueden tomar, etc. Pero Pablo no está diciendo eso entonces, ¿no? Pablo está solo enfatizando que este principio que le lleva mal se lo ve también en todo lado. Porque el humano tiene parte interna, pero también tiene parte externa. Y esas dos partes no pueden funcionar uno sin el otro. Entonces Pablo ahora quiere enfatizar que también se ve este principio en él, en todo lo que hace. Se lo palpa. No solamente en lo interno, sino en lo externo el mal. Este principio ocupa todo el cuerpo, todo el hombre interior de la parte mala. Ocupa el corazón, porque del corazón salen los malos pensamientos. Aquí Pablo enfatiza más. Cuando dice que este principio habita en mis miembros, enfatiza más el instrumento por el cual algo malo se realiza. El miembro es como el instrumento que hace que el mal se manifieste. Pero ese mal primero fue a la base, al hombre interior, al corazón malo. Por ejemplo, Pablo incluso no podría tener ni siquiera un mal deseo ni un mal acto de voluntad en su interior. Él ni siquiera podía llegar a pensar algo malo si el cerebro físico y su cuerpo en su totalidad no le posibilitaron pensar. Vemos también una interdependencia. Necesitamos el cuerpo físico de los miembros también para que el hombre interior exista en nosotros. Porque el cerebro físico es un cerebro, sí, es un físico, es algo físico, un miembro, una parte, digamos, externa, sí, es algo material, pero se necesita ese aspecto físico del cerebro para que Pablo piense cosas buenas o malas. Se necesita de lo físico inclusive para que exista deseos, pensamientos y el poder realizar un acto de voluntad. Se necesita de los miembros. Por eso también Pablo, como sabe de teología, sabe de psicología y filosofía, menciona que también esa ley habita en los miembros de él también. Y Pablo, como les dije, enfatiza aquí el aspecto más visible de esa mala obra que se ve evidentemente en sus acciones. Y un ejemplo más para terminar, el hardware y el software. El software es como el principio, algo inteligente. Pero si vos le sacás el software,
de la computadora solo se va a quedar la carcasa, que es el hardware. Pero si el software está funcionando, el hardware va a funcionar correctamente. Pero si el hardware, la carcasa, digamos, la estructura, no está, el software también no funciona. Así también nuestro cerebro, nuestro corazón espiritual necesita del corazón físico, de la mente física y de todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque el corazón no puede existir si no tiene una sangre que haga un circuito y venga al corazón. Y hay muchas cosas. Se necesita el cuerpo entero. Entonces, él ve un mal que se revela en él contra la ley de Dios. Y él ve ese mal en todo su ser. De tal manera que él diga, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué hice? Y no solamente con mis manos, ¿qué hice? Sino que también él se pregunta, ¿por qué pensé esto? ¿Por qué tuve este deseo malo? ¿Por qué pensé porque, bueno, mi cerebro me habilitó para pensar así? Y Pablo especifica algo más en el versículo 23. Y dice que esta ley está en mis miembros y afirma que se revela contra la ley de mi mente en Romanos 7:23. Romanos 7:23. Se revela contra la ley de mi mente. Y aquí sí menciona el principio de la mente. Entiendas así. Se revela contra el otro gobierno que está en la mente. Se revela contra ese principio que tiene como una legislatura que solo a Pablo le hace, digamos, llevar al bien. Este principio malo, este gobierno malo se revela contra el otro gobierno que está en el corazón regenerado, en la mente celestial, porque todos los creyentes tenemos la mente de Cristo, como dice Corintios. Y esta ley mala que está en sus miembros se revela, dice aquí. Y revela en griego es un término que se lo usa para, digamos, hacer una rebelión contra el Estado en griego. Eso dijo John Owen. La ley buena dice que la ley mala está en los miembros y se revela contra la ley que está en mi mente, la ley buena, el gobierno que me lleva a hacer el bien. Hay una lucha de principios en Pablo. Se revela, dice, contra la ley de mi mente, el principio que le hace hacer el bien en la mente espiritual de Pablo. Se revela. Y además afirma que esa ley está en sus miembros y no solo se revela contra el gobierno bueno, contra lo que le hace llevar al bien, sino que afirma, me lleva cautivo esta ley que está en mis miembros, que es ley mala, me lleva cautivo, me agarra a mí y me lleva de vuelta al principio del pecado que está en mis miembros, otra vez repite, como un ciclo. No te voy a dejar salir acá, te voy a gobernar, te voy a llevar de vuelta para mí y vas a estar así como en un ciclo vicioso, de vuelta a la ley de los miembros. Ese principio malvado que no te quiere dejar suelto para que venga el gobierno bueno en vos. O sea, activa. Esta ley mala actúa en Pablo, se revela contra la otra ley de la mente buena y le lleva cautivo a Pablo hacia ella. Esa ley mala. Y quiere que se quede ahí un ciclo vicioso como el casino hace. Que quiere que todos estén ahí, jueguen, depositen plata y regalen toda la plata prácticamente al casino, pero el casino también quiere que no salgan de ahí y les quiere ahí esclavizar ahí, o como el baile, que todos van a bailar ahí y hay como una tela de araña, como dice Alducin, que no lo escucho mucho, ¿no? Y que ahí son atrapados las jovencitas y los jovencitos por el diablo que está controlando. Y ahí se quedan, y ahí van en mal y en mal y en mal, y ese baile no les quiere dejar en paz. Y la ley, principio, es tan mala, es tan inteligente, que tiene también una inteligencia en el país como la CIA y como la Mossad, que saben todo cómo hacer que se queden, y sabe cómo atacar algo malo, a su vista al mal gobierno, pero realmente al buen gobierno. Y hacen todo para ir, y también tienen soldados que llevan a cabo y lo agarran y quieren que esté todavía ahí, en un ciclo vicioso para que estropear la vida. Y eso pasa con todos los incrédulos.
lamentablemente. Y también, lamentablemente, pasa en nosotros, pero no de la misma manera, nunca más. Y cada vez más vamos nosotros, por la gracia de Dios, alejándonos más de eso, y por eso existe la santificación, es una realidad, la santificación progresiva. En el capítulo 8 les voy a saturar de esto, de cómo vencer al pecado, de cómo ver más a Cristo el Espíritu. En el capítulo 8 vamos a quedar ahí. Pero acá ya voy terminando con esta parte. Hay una ley mala que se rebela contra lo bueno, que le lleva cautivo y quiere que esté ahí y en un ciclo vicioso no salga, que se quede, que no salga. Como que le dicen, no te vayas, quédate. Le lleva al mal, es terrible, y quiere hacer su trabajo completo, le incita al pecado, le hace pecar, y luego quiere que vuelva a hacer lo mismo, ese ciclo. Incitar, hacer pecar, volver. Incitar, hacer pecar, no te salgas de acá. Por eso dice que la ley que está en mis miembros me lleva cautivo, se rebela contra la ley de mi mente, me lleva cautivo hacia la ley de mis miembros del pecado. Otra vez repite, la ley del pecado es lo mismo que le lleva y le agarra cautivo hacia la ley del pecado, hacia ella misma. Es un ciclo vicioso. Pero Cristo es mayor. Cristo es mayor. El capítulo 8, como les dije, vamos a ir viendo eso. Y ya vamos a sacar una enseñanza de cómo, que sea breve, de cómo ganar. Y lo que sacamos entonces, esta enseñanza que les quiero decir, de este texto, para que nos sea de beneficio a nosotros, una vez que entendimos la base, espero que sí, lo que sacamos de este texto es que no importa cuántos años tú tengas o yo tenga de cristiano, todavía vamos a tener siempre ese principio malo, como una ley científica y matemática que quiere y gobierna en nosotros. Y siempre se opone cuando queremos hacer algo bueno, porque siempre queremos hacer algo bueno, porque siempre está con nosotros, Cristo. Y siempre entonces se opone, porque no le gusta. Y aplica todas sus tácticas de inteligencia y manda a actuar a sus soldados. Y siempre está guerreando. Por eso, Pedro en Romanos dice, velad, mire que el león está ahí buscando y rugiendo, buscando a quien devorar. Y también Pedro dice, velad, sed sobrios, andad con temor de Dios. También dice, velad, porque las pasiones malas batallan contra nuestra alma. Batallan. Batalla es batalla, es guerra. Estamos en guerra. Y batallan contra nosotros, contra el bien que hay en nosotros. Batallan. No duermen ellos no duermen. Me hace recordar cuando durmieron muchos de una ciudad, durmieron y después ahí a la madrugada vinieron, creo que los de Gedeón, ahí le agarraron ahí desvainados, vainados, sí, con la espada ahí tirado en el suelo nomás, durmiendo, le vinieron ahí y le mataron a todos ahí medio durmiendo. O cuando estaban doloridos algunos porque se habían hecho una operación, y ahí vinieron los hijos de Jacob y le mataron a todos. Los dos no estaban preparados. Debemos nosotros ejercer nuestro poder que tenemos en Cristo. Debemos velar, orad y velad para que no entréis en tentación, dijo Jesús, pues nuestra carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Nosotros no decimos, Jesús hace todo, pero yo voy a hacer el pecado nomás. No, yo me pongo en disposición de Cristo. Hacé tú, pues yo no puedo. Pero yo conscientemente, porque sé que Cristo obra, yo obro. Consciente también. El hombre interior mío obra, pero sabiendo que solo Cristo puede obrar en mí. Amén. Solo Él. Y hermanos, es un principio que el mal va a estar ahí. Y la única manera que el creyente puede ir venciendo esa medida solamente que él puede ser obediente y velar y orar para no entrar en tentación. La única manera de ser obediente es que Cristo habite más en nuestros corazones, como dice Efesios 3:17.
Solo cuando Cristo habita más en tu corazón es cuando tú puedes vencer más eficazmente a la tentación que se te viene, al mal. No es cortándote una mano para no robar. No. Ahora hay que ser sabio también. Yo no me voy a ir, no voy a llevar mis miembros a una discoteca ahí. Dios me va a ayudar acá. No. Mejor ahí sí cortate tú. No vayas. Mejor no vayas. Chiste. Bueno. Pero hermano, la única manera de poder vencer al pecado es como afirma todo el contexto de Romanos 6. Considerar que hemos muerto al pecado y que ahora estamos vivos para con Dios. Considerar que Cristo ya mató esa ley perversa y engañosa, ese principio malo. Cristo lo mató en la cruz y como lo va a decir Romanos 8.2, pues yo ya estoy estudiando eso, Romanos 8.2 dice que la ley del Espíritu de vida ya me ha librado ya totalmente de la ley del pecado. ¿Dónde? Ahora no, porque vemos su resto en situación, pero Cristo ya lo ganó a esa ley del pecado allá en la cruz. A ese principio malo lo ganó. Y eso se nos está aplicando por el Espíritu que nos trae eso a nuestras vidas. Hermanos, la única manera entonces de poder vencer es apropiarnos de la victoria que Cristo ya consiguió en la cruz. Cristo ya exterminó con ese principio malo de una vez por todas en la cruz. Como dice Romanos 8.2. Como dice Romanos 6. Y ahora nosotros podemos considerarnos muertos al pecado. Y así podemos actuar bien. Por la fe en Cristo. No en mis propias decisiones. Yo voy a obrar. No. Vos solo tenés que creer empoderado por Cristo. Y ahí sí vas a actuar también. Pero por las fuerzas que Él te da. Ahí puedes velar y luchar contra las pasiones que luchan y quieren hacerte el mal a tu alma. Y que lamentablemente a veces nos van a ganar. Lamentablemente eso pasa. Porque el que dice que no peca, miente. Pero nosotros debemos siempre, de manera ilustrativa, de estar ahí en el gobierno de Cristo, querer estar allí y querer dejar que ese Cristo, esa ley, ese principio de Cristo nos lleve cautivo de vuelta hacia Él y que sea un ciclo vicioso, pero para el bien. Al fin de cuentas también dice un pasaje en Corintios que nosotros debemos llevar cautivos nuestros pensamientos, todo a Cristo. Cristo lo puede hacer en nosotros, llevarnos Él mismo con su poder para Él mismo, para su poder y para vivir así en un ciclo, añadiendo a nuestra fe virtud, en un ciclo santificándonos cada vez más, creyendo cada vez más a aquel que nos perdonó y nos lavó todos nuestros pecados y ahí siendo cada vez más santo y empapándonos más de esa verdad como un ciclo. Y activamente diciendo no al pecado. No quiero que me domines acá. ¿Y cómo vas a decir eso? Creo que Jesús murió y ganó al pecado en la cruz. Y por eso voy a actuar bien. Termino con una cita que dice Grant McCaskill, que él enfatiza que sí, la ley del pecado está en nuestros miembros. Pero Cristo también está, la ley de Cristo también está en nuestros miembros. Al fin y al cuentas, como dice Romanos 6, nosotros tenemos que entregar nuestros miembros a la justicia porque Cristo ya lo hizo posible en la cruz. La ley de Cristo impera también en nuestros miembros. Sin Cristo nosotros no podemos entregar nuestros miembros a la justicia. Él es también el que tiene que actuar en nuestro hombre interior para también actuar en nuestro hombre exterior. Como dice Grant McCaskill, necesitamos que Cristo habite en nuestros miembros, labios y neuronas, que está acá adentro, para que vivamos y pensemos en una manera que honre a Dios, para que lo confesemos, pero correctamente. Para eso necesitamos que también Cristo habite en nuestros miembros, en nuestras neuronas, en nuestros labios. Pero otra vez digo, vos no estás ahí como muerto y viene Cristo y te agarra tus miembros y te hace hacer todo así.
Cristo está en tu hombre interior también, en tu corazón, para vos hacer de corazón el bien y para que no hagas del corazón el mal. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por este día que estuvimos aquí, Señor. Gracias porque fuimos instruidos más, Señor, acerca de que lo único que nos puede hacer vencer al principio malo es Cristo. Pues Cristo tiene que habitar también en nuestro hombre interior y en nuestro hombre exterior. Y hay muchos cristianos que son legalistas, Señor, que piensan que pueden seguir la ley, así como todos los incrédulos, la ley de Dios, pero no se dan cuenta que puede estar mal orientado para buscar su propia gloria y no la de Dios, no para tener ese principio bueno que quiere relacionarse con Dios y usa la ley también para seguirle la ley de Dios y poder conocerle más a Dios en todo su esplendor. Pero los legalistas, lamentablemente, quieren hacer algo bueno, pero no está correctamente enfocado. Pero gracias a Dios que si esos legalistas creen en Cristo cada vez más, ellos también pueden ir madurando. Y no quiero acusar a todo el mundo de legalista, porque todos somos legalistas en el corazón perverso y engañoso. Pero sí quiero exhortar a que seamos cada vez más santificados y cada vez menos legalistas, aunque en otros se ve más, como los hermanos de Galacia, que estaban queriendo olvidarse y estaban olvidándose de la gracia de Cristo. Estaban olvidándose de la libertad que Cristo conquistó en la cruz y querían obrar por sus propias fuerzas. Gracias, Señor, porque tú puedes hacernos vencer, porque tú ya venciste a ese principio malo, a ese gobierno malo de una vez por todas. Y queremos nosotros en el Espíritu, en ti, vencer a ese gobierno opositor que está en nosotros. Queremos matar las obras de esa carne en nosotros por el poder del Espíritu. Gracias por todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén.